Buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que nos lleva de cabeza al 90% de los ciudadanos españoles, que es la crisis. Esta crisis, en dos palabras, o en tres mejor dicho, es una farsa. En la década de los 90, a finales de los 90, el presidente del Bundesbank alemán, el señor Hans Niemeyer, le dijo a los políticos, representantes de la Comunidad Europea, de los países de la Comunidad Europea, en la cara lo siguiente: señores, van a tener que acatar los dictámenes del mercado, porque el mercado se regula solo con el tema de la libre competencia. ¿Y qué hicieron los representantes de los países de la Comunidad Europea? Acataron, sin preguntarse ni siquiera por qué de la situación. A comienzos del 2001, cuando comenzó a funcionar la moneda europea, el euro, aquí en la zona donde vivo yo, en Canarias, empezamos a notar la diferencia entre la economía con peseta y la economía con euro. Todo costaba más caro, se hacían redondeos, la equivalencia era 166 pesetas por cada euro, y cuando se redondeaba siempre al alza. Lo contrario pasaba con los sueldos. Los sueldos se redondeaban, pero se redondeaban a la baja. Y empezamos a notar una disminución en el turismo, ya que Canarias, con el clima privilegiado que tiene en invierno, es el único sitio de la Comunidad Europea que tiene buen clima en invierno. Podemos ver en agosto que los alemanes, noruegos, holandeses se congelan y suelen venir por aquí. Pero como la moneda era la misma, pues decidieron viajar a otros sitios como Malta, Egipto, Chipre. El señor João Barroso, actual presidente del BCE, del Banco Central Europeo, muchos se preguntan qué hace un político de baja categoría como el señor Barroso, expresidente de Portugal, muy conocido en el tema de la foto de las Azores, cuando aparece con el señor Bush, el señor Aznar, el señor Tony Blair, cuando el señor Bush buscaba apoyo para invadir Irak con las famosas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Y llegamos a la conclusión que poniendo de presidente del Banco Central Europeo a un pelele, a una marioneta, era mucho más fácil poderlo controlar. Pues la jefa de Europa, que es la señora Merkel, la mufletuda, como le llama el señor Revilla, presidente de la comunidad de Cantabria, me parece que sí, Cantabria. Entonces, ¿qué deducción podemos sacar de todo esto? Nosotros votamos por nuestros políticos. Vamos, damos nuestro voto y elegimos a un candidato de un partido X, A, B. Pero ¿quién vota a los dirigentes de las entidades financieras? ¿Quién vota a los presidentes de los fondos buitre? ¿Quién vota por esa gente? Y son los que toman en realidad decisiones. En todo este mundo político, los que toman las decisiones que involucran el bienestar de la sociedad, y en particular de la sociedad española, son gente que no sufre ningún tipo de recorte. Vamos a poner el caso del señor João Barroso, que toma muchas decisiones en cuanto a la economía. Tiene un sueldo de 20.000 euros mensuales, más de 200.000 euros al año. La señora Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, 350.000 euros al año.
Todas las personas que toman las decisiones importantes que van a perjudicar o a beneficiar a 45 millones de habitantes no sufren ningún efecto en las medidas que toman. Llevan a sus hijos a colegios particulares, tienen medicina privada y un largo etcétera. El domingo pasado el periódico El Mundo sacó una portada donde aparecía la nómina del señor Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular. Es un partido de derecha, para los que no conocen la política española. Se suponía que estaba fuera del cargo hace mucho tiempo y fuera del partido, y ya ni siquiera tenía carnet de militante. Pues conocimos una nómina de 14 pagas al año de más de 18.000 euros mensuales. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza del porte de un buque. Mientras ellos aplican recortes a la sanidad, a la educación, a la ley de dependencia, por otro lado se llevan unos soldazos que son de escándalo, y más encima sobres en dinero negro por debajo de la mesa. Porque uno se pregunta, esa gente se supone que trabaja para el pueblo, para la sociedad española, tiene que velar por los intereses de las grandes mayorías. ¿Pero qué hacen? Reciben un sueldo superior por debajo de la mesa, en negro, de las grandes empresas. Y entonces cuando toman decisiones, prevalece el dinero que está por debajo de la mesa antes que el dinero que se les paga de las arcas públicas. Tenemos casos de comisiones que se han pagado al Partido Popular por debajo de la mesa y luego nos encontramos con la sorpresa de que las obras públicas se les conceden a esas mismas empresas. Eso es una vergüenza. ¿Qué podemos hacer? Me lo pregunto todos los días cuando me levanto y cuando me acuerdo. ¿Cómo le vamos a dar una patada en el culo a este gobierno? Lo que necesitamos es una democracia verdadera. Necesitamos un presidente que huela a España, no que huela a bancos y a Alemania, que defienda los verdaderos intereses de las personas, no los intereses de los empresarios. Podemos ver que cada vez que termina un mandato un presidente es contratado por alguna grande empresa en los comités de dirección de las grandes empresas, cobrando unos sueldazos, con jubilaciones vitalicias de escándalo. 70.000 millones de euros son los que se dejan de pagar en impuestos por muchas de las grandes empresas que cotizan en paraísos fiscales. En el caso, por ejemplo, de Microsoft, que vende los software en España y cotiza en Irlanda. Lo mismo lo hace Sara, Repsol, Telefónica, Endesa, que tributan al 1% o al 5% en la famosa SICAD. Mientras doña Juanita del supermercado de la ventita de la esquina tiene que pagar del 30% de impuestos que pagan todos los demás. ¿Y qué dicen los políticos? No podemos presionar a esta gente porque si los presionamos se van. Pues yo les digo que se vayan a la mierda, perdonando la expresión. El 95% de los empleos los generan las pymes y menos del 5% lo generan las grandes empresas, que hacen lo que se llama elusión, eluden pagar impuestos. Nos hemos enterado que del Banco Bilbao y el Banco Santander han tenido unas ganancias de más de 2.500 millones de euros. Cuando la gente común y corriente que no tiene trabajo tiene que buscar comida en los contenedores, sacar ropa de los contenedores para ir a venderla a los mercadillos. 2.500.000 familias
sin empleo y sin recibir ninguna ayuda social. Yo la verdad las cosas no sé cómo esto no ha volado por los aires. ¿Qué clase de paciencia tenemos las personas que vivimos aquí en España para no dar un golpe a la mesa y decir se acabó? Lo que tenemos que hacer es elegir en las próximas elecciones un presidente que represente los intereses generales de las personas, que dé un golpe en la mesa y le diga a la señora mofletuda se acabó. O tenemos una política monetaria única, o nos vamos de Europa y volvemos a nuestra peseta. En España prácticamente queda muy poco tejido industrial. Se lo han cargado todo. Porque con el tema de la Comunidad Europea, muchas cosas se fabrican ya en Alemania, o en Francia, o en Inglaterra. Ni siquiera los productores de leche pueden producir cierta cantidad de leche determinada, porque el resto lo produce Holanda. Así que lo que tenemos que hacer es hablar de estas cosas en la cola del supermercado, en los bares, dejarnos un poco ya del tema del fútbol, del Barcelona, del Real Madrid, que parece que nos lleva la vida en eso, y perdemos el verdadero objetivo, que es darnos cuenta de quiénes son los que llevan el país en este momento, simples sirvientes de los grandes capitales. No estoy en contra del capital, no estoy en contra del mercado, pero regulado por el Estado. El mercado puede ser un excelente servidor, pero es un pésimo amo. Meditemos un poco de esto y lleguemos a una conclusión. Porque si no hacemos nosotros algo, nadie lo va a hacer y este sistema va a seguir siempre de la misma forma. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.